a Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Juan 1, 19 al 28. Al padre, este tema está bien bonito, póngale mucha atención y pídale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que llegue a cada corazón y que no solamente llegue, sino que accionemos la palabra en tu nombre. Juan 1, 19 al 28. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Diga conmigo: soy un testigo. No, pero fuerte: soy un testigo. Fíjense que es bien interesante porque el día de hoy el tema se llama venir y ver. Pero quiero empezar, gloria al Padre, el Espíritu, empezar por esto, porque tengo que entender que muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos, porque no tenemos identidad, tal vez porque no la tenemos revelada o porque no hemos dejado que se nos revele la identidad. Para los que apuntan, esperaría que fueran todos, hoy va a apuntar bastante, gloria al Padre, hay bastante rema, ¿verdad? Gloria al Padre. Pero quiero que la entendamos así. Ser un testigo del Padre es para mí ser una persona que de una forma constante yo hable, yo dé, yo sienta y yo exponga lo que el Padre ha hecho en mí. O sea, si usted se da cuenta, Juan el Bautista era un testigo del Señor. Y ahorita se lo voy a explicar bien y quiero desarrollarlo de esta forma. Entonces tengo que lograr entender que soy testigo del Padre. Ya conmigo: soy un testigo. Lo importante es que antes de ser un testigo, yo tengo que saber quién soy yo. Si se da cuenta, la pregunta para Juan el Bautista era: ¿y tú quién eres? ¿Qué pasaría si el día de hoy yo le preguntara a usted: ¿y tú quién sos? Tal vez usted me dice: yo soy Pablo, ¿verdad? Yo soy Pablo y tengo 29 años, estoy bien guapo y estoy casado, yo qué sé, ¿verdad? Pero ¿quién en realidad es usted? Quiero hacer una aclaración aquí. No sé si usted lo ha visto, pero quiero aclarárselo. Hay dos Juanes en la palabra. Hay bastantes, pero en este caso dos. Un Juan era el Bautista y un Juan era el apóstol, para que lo sepamos diferenciar. Hoy estamos hablando del Bautista. Entonces, para que Juan pudiera ser un testigo, Juan tenía que tener la revelación de quién él era en el reino del Padre. Él era la voz del que anunciaba la venida del Señor, la voz del que anunciaba la venida del Señor en el desierto. Dice la palabra: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces yo tengo que entender que hay una asignación, hay una asignación para los enviados, hay una asignación para los testigos. Y cuando yo logro entender esto, mi identidad va a ser fortalecida. Entonces muchas veces yo no sé quién soy, porque yo no sé para qué vine. Entonces tengo que lograr entender para qué vine, para lograr entender quién soy. ¿Está aquí conmigo? Entonces Juan el Bautista, por lo que hacía, por lo que manifestaba, pudo haber tenido la probabilidad de haberle dicho: sí, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el profeta. Pero él tenía una identidad tan bien definida que él dijo: yo solamente soy la voz del que clama en el desierto. Entonces yo le quiero decir algo. Aquí hay una clave para poder ser un buen testigo del Padre. Que primero tengo que entender quién soy, pero también tengo que entender y tengo que saber que solo soy un instrumento,
solo soy un vaso, solo soy la voz que clama enderezar el camino del Señor, porque Jesucristo viene pronto, porque Cristo viene pronto por su iglesia, por su amada, para la gloria del Padre. ¿Ven? Usted se puede dar cuenta, la diferencia entre Juan el Bautista y nosotros es que uno llamó, uno clamó, uno exclamó, uno gritaba por la primera venida del Señor Jesús, y nosotros gritamos, nosotros anunciamos, nosotros somos responsables y tenemos el privilegio de anunciar la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, el mismo diseño que tuvo el Juan el Bautista de llamar, de clamar, de tener una voz audible, de tener nuestra boca y hablar de las buenas nuevas, tenemos nosotros. Si usted es un testigo del Padre, usted tiene que entender que usted es la voz que clama en Guatemala, enderezar el camino, porque el Señor Jesucristo va a volver, porque el Señor Jesucristo va a regresar. Y uno se lo cree y se emociona porque somos privilegiados, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque Juan, para poder ser testigo, tenía la revelación de Juan 1:1. Entonces Juan, sin ver a Jesús, tenía revelado quién era Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que llegar al punto de poder lograr ver a Jesús para que se nos revele, pero hay diseños, hay personas que tienen una asignación distinta que sin ver reconocen a Jesús. Y le quiero preguntar algo, ¿usted ha visto a Jesús? Yo no lo he visto hasta este momento. Yo sé que hay unas personas que han tenido experiencias que lo han visto, pero yo al día de hoy aún no lo he visto. Y sé que va a haber un día en el que lo voy a poder ver, se me va a manifestar de una forma tangible. Lo he visto en personas, lo he visto en expresiones, pero tal vez al Señor Jesús directamente yo no lo he visto. Entonces tenemos la dicha, amados, tenemos la dicha de que nosotros somos testigos sin haber visto. Entonces Juan no había visto al Señor Jesús, pero lo reconocía. Juan no había visto al Señor Jesús, pero tenía adentro la revelación de quién era el Verbo hecho carne. Entonces no sé cómo está eso en tu vida, pero si tú sos un testigo del Padre, tú conoces al Señor Jesús, lo conociste en la escuela del Padre allá arriba, y aquí en el cielo fuiste diseñado y preparado para poder ser un testigo de Él. Yo te quiero decir el día de hoy que tenemos que ser preparados como testigos del Padre. Juan 1:1 se tiene que volver carne en nuestra vida. Juan 1:1 se tiene que volver una revelación constante en mi vida. Yo conocí al Señor Jesús sin haberlo visto. No sé si se glorifica al Padre. Tal vez si le puedes poner el sonido, por favor, si lo puedes poner como el anterior. Entonces tengo que lograr entender que Juan conoció a Jesús por revelación y no por vista. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción de lo que se espera, pero no se ve. Cuando yo logro entender la fe, cuando yo creo en el Señor Jesús, yo estoy poniendo mi identidad en las manos del Padre para volverme un testigo y entender la asignación que Él tiene para mí. Amado, usted se debería de alegrar. Usted creyó en el Señor Jesús sin haberlo visto. Usted es de esas personas que tienen la capacidad, por pura misericordia y para su gloria, de haberlo visto sin conocerlo. Entonces Juan 1:1 tiene que estar en mí. Yo no sé si usted sabía, el Padre, el verso favorito de mi papá siempre fue Juan 1:1. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leer bastante de esta historia, por eso le decía que a los que apuntan gloria al Padre van a tener bastante. Entonces, haciendo una recapitulación, tengo que entender que para ser testigo muchas veces no tengo que ver, sino tengo que creer. Entonces Juan el Bautista, antes de ver a Jesús, lo reconoció porque Juan 1:1, el Verbo encarnado, se le había sido revelado. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios. Escuche bien. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Miren qué lindo. La primera parte de la historia, Juan no había visto a Jesús, pero ya reconocía a Jesús. Ahora en esta parte, Jesús ya vino a él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí
viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, miren qué interesante. La primera revelación de Juan el Bautista fue el Verbo. Diga conmigo, el Verbo. La segunda revelación de Juan el Bautista fue el Cordero. Pónganme atención, por favor, porque de verdad quiero que me entienda esto. Estamos viendo cómo fue la progresión de revelación para Juan el Bautista y para ciertos discípulos. Entonces, tengo que entender que muchas veces yo no logro entender los planes del Padre, los planes de Dios para mi vida, porque no tengo revelado la expresión que yo necesito para ese momento. Dios se revela de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en específico en ese lugar. Entonces puede ser que el día de hoy usted venga necesitado de provisión de alimentos económica y va a conocer a Jehová Jireh. Puede ser que el día de hoy usted venga necesitado de un abrazo y va a conocer al Padre que abraza, ¿verdad? Puede ser que usted necesite paz, va a conocer a Shalom. Cada necesidad, cada tiempo tiene una expresión distinta para llenar el punto de ser saciado completamente. Entonces, la primera revelación que Juan el Bautista obtuvo fue la del Verbo hecho carne. Pero dice aquí, el día siguiente, Juan vio que Jesús venía a él. Y ya no se dirigió a él como el Dios, ya no se dirigió a él como el Verbo, sino dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces la revelación de Juan pasó de Verbo a Cordero. Y yo te quiero decir el día de hoy, te lo quiero declarar, no sé qué revelación traes hoy de nuestro Dios, pero sé que con la palabra y con el Espíritu Santo hoy vas a salir con una revelación distinta, con una revelación a un nivel diferente, con una revelación a algo distinto, a un nuevo mover del Espíritu de Dios, porque eres un testigo de Él. Entonces me impacta de que Juan no lo vería a Jesús como el rey, porque la forma de Jesús en ese momento era una forma de cordero. Entonces puede ser que ahorita nadie te vea como rey, porque pareces un corderito, pero dentro de ti, que sos un testigo, hay un rey y hay un sacerdote, porque la palabra del Padre dice eso. Porque la palabra del Padre dice que tú te vas a levantar, la palabra del Padre dice que tú vas a ser bendecido, la palabra del Padre dice que tú vas a ser exaltado por lo que hagas en lo secreto con Él. Entonces, el mismo Jesús, desde el principio no fue visto como un rey. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús? En una granjita, en un pesebre. No tenía el aspecto de un rey, pero llevaba al rey adentro de él. Entonces, dígale al que tiene a la par: no tenés ni idea de quién soy yo. Dígale. Tal vez hoy no me ves tan bien plasticado, dígale. Dígaselo. Pero adentro de mí hay un testigo del Padre, dígale. Yo no lo escucho, adentro de mí hay un testigo del Padre. Y ahora usted respóndale: tengo la genética del rey. Nada, dígalo bien: tengo la genética del rey. Como un cordero, uno le va a ver forma de rey. Como a un cordero uno le va a ver forma de un trono, de una corona. No se le veía. Pero Juan el Bautista, porque era un testigo del Padre, logró identificar la revelación. Le vuelvo a preguntar: ¿quién es usted? ¿Será que usted el día de hoy es un testigo de Dios? Ahí le voy a enseñar lo que los testigos hacen. Entonces tengo que lograr entender que Juan era un testigo, porque él no lo había conocido y ya daba testimonio. Pero en este momento Juan da una revelación que Dios Padre le indicó.
La revelación exactamente fue: aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces la revelación de Juan fue creciendo de acuerdo a la obediencia de él para su testimonio, para su ministerio, para su identidad. Entonces muchas veces no crecemos espiritualmente y por consiguiente no crecemos en lo material, en lo físico, porque no obedecemos la voz del Padre. La revelación de Juan el Bautista fue creciendo por hacer caso de la voz que escuchó. Y el Verbo se hizo carne, Juan lo creyó. Aquel que mires bautizarse y que caiga sobre de él el Espíritu Santo y permanezca, él es el Cordero de Dios. Y él escuchó y obedeció. Entonces muchas veces no pasamos o no cambiamos de revelación a una mayor porque no obedecemos. Cuando el Padre me habla y yo no obedezco, es muy difícil muchas veces entender el poder pasar a un nuevo nivel. En el avivamiento de Casa Rey de Reyes, tengo que entender que soy un testigo. Tengo que entender que tengo que ser un testigo. Tengo que volverme un testigo. Pero entonces ahora el punto no es solamente ser un testigo, sino que moverme como un testigo. ¿Hace cuánto yo no me muevo como un testigo? Juan, siendo testigo, fue la voz que clamaba en el desierto. ¿Hace cuánto usted no es la voz que clama en su cuadra? ¿Hace cuánto usted no es la voz que clama en Guatemala? Tiene que apasionarse, tenemos que apasionarnos en ser testigos del Padre, pero no solamente sabiendo lo que Él hizo conmigo, lo que yo he visto que Él hace, sino que abrir nuestra boca porque somos la voz de Dios. Cuando yo logro entender esto, tengo que entender que un testigo es aquel que trabaja para Dios. Entonces yo soy un hijo del Padre, usted es un hijo, una hija del Padre, pero usted es un testigo de Dios. Mi mamá hace un rato decía: hoy, ¿cuánto vimos la luz del día? Obviamente estamos aquí y la vimos. Usted es testigo de que el Padre le dio una nueva oportunidad. Usted es testigo que el Padre le dio alimentos el día de hoy. Usted es testigo de que de una u otra forma usted vino a la casa. Usted es testigo que está escuchando palabra revelada de Él y gloria a Él. Somos testigos. Movámonos como testigos. Tengo la genética del rey adentro, me tengo que mover como un hijo, me tengo que mover como una hija, me tengo que mover como un príncipe, te tiene que mover como una princesa. Entonces el avivamiento es vital, porque fue cuando Juan fue testigo de que el avivamiento bajó sobre Jesús. Jesús tuvo diferentes avivamientos, y uno de los avivamientos de Jesús fue cuando él escuchó la voz del Padre y se estaba bautizando por obediencia, y el Padre le dijo: ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Pero en ese momento el Espíritu Santo bajó sobre de él. Hubo un avivamiento. Cada vez que el Espíritu Santo baja y desciende sobre alguien, es porque hay un avivamiento. Y le quiero preguntar el día de hoy: ¿usted sintió el poder del Espíritu Santo hoy? Amén. ¿Qué está esperando para hacer la voz? ¿Qué está esperando para hacer la voz? No nos acostumbremos a volvernos testigos sin ejercer nuestra profesión. No nos acostumbremos a volvernos testigos callados. Nos quitamos la obligación de ser testigos. Puede ser que el día de hoy en su trabajo ni siquiera sepa que usted es hijo del Padre, porque no es testigo de Dios en su trabajo. Ya no hay amenes, ¿verdad? Puede ser que en la universidad, en el trabajo, en la cuadra, ni siquiera conozcan del Padre, y no porque el Padre no quiera, sino porque usted no habla. Somos testigos. Diga conmigo: soy testigo. Entonces, si hay avivamiento, tienen que haber testigos. Diga conmigo: si hay avivamiento, tienen que haber testigos. Le vuelvo a preguntar: ¿hace cuánto usted no es la voz? ¿Hace cuánto usted no es la voz? Se acostumbra a solo escuchar y llenarse, y no cambia
de revelación. Es que, por una parte es bien rico estar sentado ahí y recibir y adorar, pero a eso no nos mandó solamente el Padre, nos mandó a hacer la voz. Yo quiero poner este escenario. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Imagínense lo complicado y lo severo de la situación de estar en un desierto día y noche clamando, diciendo: enderezad el camino del Señor porque Él viene. Él pasaba calor, Él pasaba frío, Él comía miel, ¿cómo se llaman esos escorpiones? Alacranes, ¿verdad? Langostas, Él comía cosas raras, ¿verdad? Que tal vez usted y yo no comeríamos el día de hoy. O sea, imagínense estar con unas medias chancletas, ¿verdad? Buen chapín, en medio de un desierto, 50 grados, 40 grados, comiendo miel, amados. Pero a él que le importaba, porque adentro tenía la genética del rey. Entonces usted teniendo la comodidad, yo era el Padre aquí con aire, yo era el Padre aquí con una luz, con un sonido, con servidores bonitos que lo abrazan a uno, qué rico, ¿verdad? Y no está fungiendo usted como un testigo, no está fungiendo usted como una voz. ¿Sabe qué pasa cuando usted no habla del Padre? El damnificado no es el Señor, el damnificado es usted, porque usted no cambia de revelación. Cada vez que Juan el Bautista hablaba, cambiaba de revelación. Entonces Juan necesitó no ver a Jesús para saber que Él venía, que el Señor venía. Cuando lo vio, reconoció al Cordero. Y ahí no se queda, falta todavía muchísimo más. Vamos a Juan, capítulo 1, 35 al 42. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Oiga bien, esos no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Diga conmigo: venid y ved. Fueron y vieron todos donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miren qué interesante. Juan, siendo la voz que clamaba en el desierto, dio a las personas que le predicaba la revelación del Verbo hecho carne, la revelación del Cordero de Dios. Pero cuando le presenta a los discípulos no le llaman ni Verbo hecho carne, ni Cordero de Dios, sino que le llaman Rabí. Lo lógico hubiera sido que si Juan enseñaba que él era el Cordero de Dios, le hubieran dicho: ¿cómo estás, Cordero de Dios? ¿Cómo estás, Verbo hecho carne? ¿Cómo estás, Señor? Pero le dijeron Rabí. Entonces vemos otra revelación. Vemos cómo Juan, al momento de ser un testigo, al momento de ser la voz en el desierto, inmediatamente transportó a sus discípulos a no ver al Señor Jesús como Verbo hecho carne, no verlo como Cordero de Dios, sino verlo como Maestro. Pero ¿sabe cuál era la facilidad que tenían los discípulos de Juan? Que ya eran discípulos. Entonces a un discípulo no le cuesta ver a un maestro. Entonces le vuelvo a decir, muchas veces nosotros no cambiamos de revelación porque no escuchamos y porque mucho menos lo aplicamos. ¿Cuál es el objetivo de venir a la iglesia? Venir a escuchar la palabra y ponerla en práctica. Venir a adorarle, etcétera, etcétera. Pero específicamente ahorita, escuchar la palabra y ponerlo en práctica.
testigo, y yo soy un testigo, y yo no abro mi boca para hablar del Señor Jesús, y yo no soy la voz ahorita en Guatemala, usted hoy no le puede decir maestro a Jesús, porque solo está escuchando pero no está aplicando. Entonces la revelación de maestro se queda anulada en usted. Le vuelvo a repetir, quien no es testigo, quien no se vuelve voz, tiene un tope y no pasa de revelación. Entonces, ¿quiere usted ser alguien mejor? ¿Quiere usted tener las bendiciones del Padre? Vuélvase testigo y vuélvase la voz para que cambie de revelación. Entonces Juan, por la revelación que ya él tenía, la revelación que él ya había dado, logró accesar a sus dos discípulos a la revelación de maestro, a la revelación del rabí. Entonces tengo que entender que cuando yo vengo a la iglesia y cumplo con uno de los propósitos de venir a la casa, que es escuchar para yo poder aplicar, me meto a la revelación del rabí. Pero si usted viene, y no lo estoy regañando, simplemente le estoy dando la Biblia, ¿verdad? Estoy exhortando la gloria del Padre. Si usted viene y solo escucha, y se mantiene sentado, y solo escucha, y el 22 de abril hay un día con el Padre, qué alegre. Y el 23 va a venir el apóstol Moisés a predicar, invitado especial, qué alegre. Y usted no hace nada, usted no cambia de revelación. ¿Se quiere quedar donde usted está ahorita? A mí me aburre. Te voy a contar algo. No sé si a todos los hombres nos pasará lo mismo, pero gloria al Padre, hace un tiempo con Sofi vendimos los dos carros, el que ella tenía de soltera y el que yo tenía de soltero, y compramos el carro que tenemos ahorita. Hace unos meses le digo, Sofi, mira, ya quiero cambiar de carro, o sea, no me ha aburrido, me gusta el carro, quiero cambiar, o sea, simplemente quiero cambiar. Y la Sofi, no, mi amor, porque el carro es económico, porque el carro es bonito, ya me acostumbré. Y yo le digo, Sofi, pero quiero algo nuevo, ¿verdad? Simplemente por algo distinto. Y no porque ahorita yo pueda tener el dinero para decirle, voy a echar ese y voy a comprar uno mejor. Simplemente quiero cambiar, ¿verdad? Como cambiarme, haga algo, ¿verdad? O sea, venderlo y comprar otro con el dinero que gane. Y la Sofi está que no, y yo estoy que sí. Muchas veces a los hombres, o por lo menos a mí de hombre, me pasa eso. Me aburro del carro, y no por ser malagradecido, sino porque puedo venderlo y con el mismo dinero comprar otra cosa. ¿A algún hombre le pasa eso? ¿No les pasa? A mí sí me pasa. Me pasa seguido a mí. Lo que necesito es dinero para poder cambiarlo, ¿verdad? Y muchas veces esto es lo que nos pasa a nosotros. No nos aburrimos de la situación en la que estamos. Nos acostumbramos y nos acomodamos tanto a vivir la vida que vivimos. Y usted se acostumbra a tener el mismo sueldo de siempre. Se acostumbra a tener la misma espiritualidad de siempre. Se acostumbra a tener los mismos gustos de siempre. Y nos acostumbramos a simplemente sentarnos. Y no logramos entender al Señor Jesús como maestro. Entonces es bien interesante porque en el verso 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Simple. O sea, Jesús no hizo nada, amados. Jesús solo habló. Y el Espíritu Santo me decía que Juan el Bautista había hecho también su trabajo, que les había presentado y mostrado a Jesús a medida de que Jesús solo habló y ellos supieron reconocer la voz de su pastor. Ellos supieron reconocer la voz del Señor Jesús. Entonces, cuando uno no es testigo, cuando uno no es voz, cuesta mucho más traer a alguien a la casa. Porque si usted ha estado perseverando con alguien para traerlo, esa persona ya tiene sembrada la semilla dentro de su corazón. Y cuando oiga la voz del Señor Jesús, no la suya, esa persona va a decir, aquí es mi lugar. El punto es que muchas veces, para comenzar, ni siquiera saben que somos cristianos allá afuera. Por supuesto, ni hablamos. Y mucho menos invitamos a la iglesia. Entonces los damnificados somos nosotros. ¿Usted cree que el padre anda viendo, como mi hijo
no habla. Voy a esperar para que él hable. Pone a otro. Es bien simple, ¿verdad? Bien simple. Mi sugerencia el día de hoy es: no haga que el padre diga, voy a poner a otro porque este y esta no me hacen caso. Seamos testigos y seamos la voz. Fíjense que es bien lindo porque luego de esto viene Jesús, vienen los discípulos, y los discípulos viene Jesús, y cuando lo siguieron los discípulos, Jesús les dijo, ¿y qué buscáis, verdad? O sea, me imagino a Jesús, no sé, un caballerazo, ¿verdad? El rey, ¿verdad? En ese momento vestido de maestro. Vino Jesús y ¿qué buscáis, verdad? ¿Qué buscas vos, amado, verdad? Al idioma del rey de reyes. Y cuando él les dice a ellos, ¿qué buscáis? Los discípulos de Juan, que ya no eran discípulos de Juan, sino ya eran discípulos de Jesús porque habían seguido a Jesús, le dicen, ellos le dijeron, Rabí, que traducido de maestro, ¿dónde moras? ¿Qué preguntas más raras, verdad? ¿Qué le hubiera preguntado usted a Jesús? ¿Y dónde moras, Jesús? No sé, tal vez yo ahorita, ¿verdad? Y hubiera dicho, mira, Jesús, explícame al Padre. No sé, o sea, pensando yo ahorita, obviamente era un tiempo distinto y demás. Pero la pregunta de los dos discípulos fue, ¿y dónde vivís? ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Y dónde morás? ¿Dónde vivís? ¿Verdad? Y viene Jesús, verso 39, y dice así, 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, pero era como la hora 10. Ahorita le voy a ir ahí. Muchas veces nosotros no logramos entender el venir y ver del Señor Jesús porque no tenemos la revelación del Maestro. Puede ser que ahorita estemos en el verbo hecho carne. El verbo hecho carne se lo voy a traducir para que me entienda más. El verbo hecho carne es poder tener la salvación, ¿verdad? Entender que hay un Dios que bajó a la tierra, se hizo hombre y tener la salvación. El Cordero de Dios es entender que Él es el Dios que bajó para hacerse hombre y ser sacrificado. Es el sacrificio de Dios. El Maestro es entender que Él es la guía que me da las instrucciones para yo poder hacerlo. Entonces, el venir y ver del Señor Jesús fue la invitación para que lo siguieran y vieran. Entonces los discípulos de Juan el Bautista aún no eran testigos. Los discípulos de Juan el Bautista eran discípulos. El de la voz era Juan. Entonces el propósito del Señor Jesús era que los discípulos que Juan había empezado a formar se volvieran voz, igual que su mentor Juan. El punto es que Juan ya no le tocaba su hora, ya no le tocaba su tiempo. Juan era el intermediario o el intermedio para que Jesús viniera. Él solo preparó el camino, ¿verdad? Él solo preparó el camino para que Jesús viniera. Ahora le tocaba el tiempo al Señor Jesús. Entonces, al momento que el Señor Jesús le dice venir y ver, les dice, vengan conmigo y se van a volver testigos. Entonces, muchas veces yo vengo a la iglesia, yo voy a un grupo, me meto a la EDP y demás, y solo hago caso al venir, pero el ver lo dejo por un lado. Y la orden no es solamente venir, no es solamente ver, la orden es compuesta, venir y ver. Como que yo tuviera algo nuevo en mi casa, no sé, una planta nueva, y yo le digo, pastora Sandra, venga y venga a ver. Si yo le digo a Sandra, le digo, solo venga, que va a llegar a mi casa, ¿verdad? ¿Qué tal el café, verdad? Hay champurradas, ¿qué hay aquí? ¿A qué vine, verdad? Pero si yo le digo, venga a ver, ella sabe que tiene que venir, pero con un propósito. Entonces Jesús activó una nueva revelación en los discípulos de Juan, porque los llamó, pero los animó a ver. Entonces quiero que me entienda esto y se lo voy a demostrar con la palabra. En el verso 40, vamos a leer el verso 40. Vamos a leer el verso 39 otra vez. Les dijo, venid y ved.
fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día porque era la hora 10. O sea, fue tan impactante lo que vieron ellos que la hora fue una excusa para que ellos se quedaran con Jesús y moraran con Él. Creo que eso nos pasó a muchos cuando nosotros conocimos al Señor Jesús. Nos impactó de tal manera que nos sanó y nos quedamos con Él. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Que habían qué? Oído a Juan. Habían escuchado la voz y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ya no era el Verbo, ya no era el Cordero, ya no era el Maestro, sino que ahora era el Cristo. Está aquí conmigo, estoy emocionado. El venir y ver dio paso a la revelación de Cristo. Y sí, siento su presencia aquí. Tal vez, Mario, ayúdame con un follito ahí bonito, por favor. Activó la revelación de Cristo. Activó la revelación del Mesías. Y cuando lo activa, en ese momento a los discípulos les cambia su chip y la genética del reino que ellos llevaban adentro se activa aún más. Ya no solo siguieron, ya no solo eran discípulos de Juan, sino que se volvieron discípulos de Jesús, pero testigos de Jesús. Se les reveló el Cristo. Puede ser que el día de hoy usted tenga revelado al Padre, usted tenga revelado al Señor Jesús. Pero como hay distintos niveles de revelación, tal vez el día de hoy, por una u otra razón, no tiene revelado al Cristo en su totalidad. Nos afanamos más por lo de afuera, nos afanamos más por trabajar. Y lo comprendo, yo también soy humano. Peco igual o más que usted. Pero cuando yo voy y veo, mi vida tiene que cambiar. ¿Qué tan dispuesto está usted a ver? Porque ya vino. Pero ¿qué tan dispuesto está usted a ver? Hay tantos versos en la palabra que dice: y tú verás la gloria de Dios. Y puede ser que usted no ha visto la gloria de Dios porque no está siendo un testigo. No es por necedad mía o necedad del equipo pastoral decirle invite a alguien, traiga a alguien, sino es porque gloria al Padre en su gracia, favor, misericordia, humildad, hemos entendido que es a los que nos llamó Él. Hoy, gloria al Padre, podemos ver 4 revelaciones del Señor Jesús, pero todas fueron progresando, todas fueron escalando un nivel, y no porque una sea mayor que otra, porque Dios es el mismo en todos lados, los nombres de Dios son el mismo Dios, sino por el tiempo distinto necesitaban una revelación diferente. Empezó como Verbo, pasó a Cordero, pasó a Maestro y pasó a Cristo. Muy fuertes las expresiones, ¿no? Yo tengo la necesidad de 2 cosas. La primera es entender que tenemos que ser una iglesia viva, y una iglesia viva significa ser una iglesia testigo. Y la segunda es que por medio de ser testigos usted conozca realmente quién es. Pastor, llevo 30 años en el Evangelio y usted está en la misma situación de hace 15 años, usted no sabe quién es. Pastor, llevo 10 años en el Evangelio y usted sigue igual que cuando comenzó. Usted
usted no sabe quién es. Pastor, llevo 40 años en el Evangelio, pero usted sigue igual que hace un año, usted no sabe quién es. La palabra dice que debemos ir de gloria en gloria, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. En el reino uno nunca tiene que dejar de crecer. En el reino uno nunca tiene que dejar de expandirse. Por eso la palabra dice: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué usted no crece? Porque solo venimos y no vemos. Porque solo venimos y no somos testigos. Investigando un poco, gloria al Padre, lo comentamos con los apóstoles de la cobertura, gloria al Padre. Vimos ciertas cosas acerca del tema, y un testigo es quien explica un acontecimiento. Un testigo, es una persona que abre revelaciones. Entonces tengo que lograr entender que si soy un testigo, no solo me cambia mi revelación, sino que cambia la revelación de otros. Le voy a decir algo muy fuerte. Juan el Bautista conoció al Verbo, Juan el Bautista conoció al Cordero, pero las revelaciones de Maestro y de Cristo fueron para sus discípulos. Usted no tiene ni idea de sus lomos espirituales cuántos hijitos espirituales cargan. Y el día que el Padre pida cuentas, le van a pedir cuentas a usted por todos esos hijitos que usted cargaba acá, en lo espiritual. Y el objetivo de la casa es que usted pueda llegar y decirle: yo fui y yo vi. Fui la voz. Y estoy seguro que si lo logramos hacer, el Señor Jesús va a decir: vas a morar a la eternidad conmigo. Tengo que entender que el Padre usa la palabra para evolucionarme a mí. Y el significado de la evolución es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. La evolución puede ser un proceso que implica adaptación y cambio a lo largo del tiempo para mantenerse relevante y adecuado a las nuevas necesidades y condiciones. Jesús evolucionó a Él mismo para que nosotros pudiéramos ser testigos. Ese Rey que fue Verbo, ese Rey que fue Cordero, ese Rey que fue Maestro y ese Rey que fue Cristo, Él mismo se supo dar y evolucionar para que usted y yo pudiéramos entender el venir y ver. El venir y ver es la transición de generaciones, es la transferencia de espíritus. Nunca había entendido yo esto, o nunca lo había visto yo así, pero por 26, 25 años tuve yo a mi Juan el Bautista en la tierra, o a mis Juanes. Mi mamá es una Juanita, sigue aquí, va a seguir por 50,000 años más. Y mi papá era el otro Juan, el que abrió el camino. La revelación fue diferente, que me mostró el Padre, ¿verdad? Pero fue lo mismo. Venir y ver es transición de generaciones, es transferencia de espíritus. Ahora entiendo yo por qué tanta lucha por mi vida cuando era bebé, cuando era pequeño, por qué tantos trancados que me di en todo sentido de la palabra, por qué tantas veces mi papá me sentó a escuchar la palabra, que tantas veces discutí con él la palabra. Discutir no es alegar, por favor no me vayan a malinterpretar o sacar fuera de contexto esto. Yo era de los que me sentaba con él a la mesa y le decía: papá, pero mira, yo pienso que esto, y me decía: no, hombre, mi hijo, no, esto no es así. Muchas veces me dijo: tenés razón, voy a investigar más, le voy a preguntar al Padre. El venir y ver es transferencia de espíritus.
todos esos hijos espirituales que usted trae aquí atrás, todo esto que usted trae aquí atrás, están esperando que usted abra su boca y transfiera espíritu. Que abra su boca y les diga: venid y ved. Y él dijo: venid y ved. Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Estas fueron palabras de Jesús. Y el Padre que me envió, da testimonio de mí. El testigo de Jesús fue diferente, fue distinto. El mismo Padre era el testigo de Jesús. Pero vuelvo al punto inicial. Jesús escuchaba y hacía. Jesús escuchaba y accionaba. Usted y yo fuimos llamados a expandir el reino de los cielos. Fuimos llamados a ensanchar el sitio de nuestra tienda. Y usted adentro de usted tiene genética del reino. Cánsese de vivir como vive hoy. Y si hoy está viviendo bien, hay algo mejor. Si hoy está viviendo mal, hay algo mejor. Si hoy está estable, hay algo mejor. La revelación siempre va a cambiar. La revelación siempre va a aumentar. La revelación siempre va a subir. Venid y ved. ¿Qué va a esperar usted y yo para hacer caso del venir y ver? No sea lento, no sea perezoso, no se quede en la misma revelación. No porque sea mala, sea aburrida, no, sino porque hay algo mejor para usted. En el reino siempre se va a escalar. En el reino es la única organización celestial, por supuesto, en donde usted no tiene tope. Puede ser que en un trabajo normal usted llega a un puesto y ya, ahí quedó parado. Pero en el reino no es así. Siempre hay un nuevo nivel. El Padre le quiere cambiar su nivel. El punto es que usted venga y usted vea. Si usted viene y usted ve, usted automáticamente